En una época de transformación, Merab, la primogénita del rey Saúl, se crió entre los muros del primer palacio real de Israel, un reino en transición de jueces a monarquía. Su vida, entre tradiciones y plegarias, se desenvolvía bajo la sombra de la devoción y la expectativa de un pueblo en busca de dirección divina. Desde su infancia, Merab y su hermana menor, Mical, forjaron un vínculo inseparable, explorando los rincones del palacio y compartiendo confidencias. Merab, consciente de su rol como modelo a seguir, asumía su responsabilidad con una mezcla de orgullo y presión. Salmos 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en unidad. El rey Saúl, padre de Merab, era un hombre de valor incuestionable, pero con el paso del tiempo, su estabilidad comenzó a flaquear, adoptando un comportamiento errático que inquietaba a la corte. Merab observaba preocupada, preguntándose qué significarían estos cambios para su familia y el futuro del reino. Antes de continuar, te invito a suscribirte y darle me gusta a este video. Tu interacción es crucial para que más hogares reciban el mensaje de Dios. Ahora sigamos. Educada en las disciplinas de historia, arte, política y religión, Merab encontraba verdadera pasión en las historias narradas por las damas de la corte y los versos entonados por los músicos, soñando con un futuro donde pudiera hacer realidad sus ideales. A medida que crecía, también lo hacían los desafíos del reino. Los conflictos con los filisteos se intensificaban y las tensiones políticas dentro del palacio aumentaban, revelando que la vida real era más que simples festines y bailes. Era un ajedrez de poder y decisiones difíciles. La llegada de David al palacio fue como un soplo de aire fresco. Su talento con el arpa y su voz calmaron al inquieto Saúl y se ganó el afecto de todos en la corte, incluyendo a Merab, quien se sintió profundamente intrigada por este joven pastor de fe inquebrantable. La paz que David había traído pronto se vio amenazada por Goliat, un gigante filisteo que desafió a Israel y su Dios. La tensión era palpable, y mientras los soldados, incluido el rey Saúl, vacilaban ante su imponente enemigo, David, armado solo con su fe y una honda, se ofreció para enfrentarlo. Merab observaba desde la distancia, su corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre, temiendo por la vida del joven que había traído esperanza a su mundo. Con un gesto firme y preciso, David lanzó la piedra que, guiada por su fe, derribó al gigante. Goliat cayó, vencido no por la fuerza, sino por la convicción de que el verdadero poder reside en la fe. Impresionado y agradecido, el rey Saúl prometió su hija en matrimonio al valiente joven, entrelazando el destino de Merab con el del héroe de Israel. En el corazón de Merab, un torbellino de emociones y expectativas se agitaba. ¿Sería ella, la princesa de Israel, la esposa de este héroe que había enfrentado valientemente a Goliat? Con la victoria de David, la corte se transformó, su popularidad aumentaba cada día y sus hazañas eran cantadas con veneración por todo el reino. Esta admiración generalizada hizo que incluso los más escépticos le mostraran respeto. Merab se encontraba admirando no solo el coraje de David, sino también su humildad y fe profunda. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Sin embargo, esta aclamación provocó envidia en Saúl, quien comenzaba a ver en David no solo a un joven talentoso, sino a una amenaza para su trono. Lo que había comenzado como una promesa de unión y victoria, ahora se oscurecía bajo las sombras de celos y desconfianza. Este fue el escenario de un conflicto que afectaría profundamente a todos, especialmente a Merab, cuyo futuro estaba inextricablemente vinculado a David. Desde aquel día Saúl miró a David con recelo. Consumido por la envidia, el rey decidió no cumplir su promesa de casar a Merab con David, viendo en ello una amenaza a su propio poder. La noticia cayó como un rayo sobre la princesa, dejándola aturdida y confundida. En lugar de David, Saúl eligió para Merab a Adriel, un hombre de noble estirpe y leal al rey, pero un extraño para ella. Esta decisión política
arraigada en la desconfianza creciente hacia David, significó para Merab una traición a sus esperanzas y sueños, un recordatorio doloroso de su papel como moneda de cambio en los juegos de poder de su padre. La boda de Merab con Adriel fue un evento de gran pompa y tradición. Sin embargo, para la princesa, cada ritual y cada canto resonaban con el eco de lo que pudo haber sido. A pesar de la belleza de la ceremonia, Merab no podía evitar sentirse como una extraña en su propia boda, su sonrisa ocultando la tormenta de emociones que agitaban su alma. Mientras Merab enfrentaba su nueva realidad, la relación entre David y Mical comenzaba a florecer, complicando aún más los sentimientos de Merab. Ver a su hermana encontrar la felicidad con el hombre que una vez le fue prometido era un recordatorio constante de su propia pérdida. Los primeros días de Merab como esposa de Adriel estuvieron marcados por un esfuerzo por adaptarse a su nueva vida. En Adriel encontró a un hombre respetuoso y comprensivo, pero el fantasma de lo que podría haber sido con David nunca dejó de acechar en las sombras de su mente. Merab comenzó a buscar un propósito dentro de los confines de su matrimonio, intentando tejer una existencia que, aunque no elegida, podría ser suya de algún modo. Su lucha por encontrar su lugar y su voz en este nuevo capítulo de su vida se convirtió en su siguiente gran desafío. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras Merab se esforzaba por encontrar su lugar al lado de Adriel, David continuaba su ascenso meteórico, consolidándose como una figura insustituible para Israel. Sus victorias y su liderazgo no solo lo afianzaban como un héroe nacional, sino que comenzaban a cimentar su lugar como el futuro líder del pueblo. Esta estima creciente, sin embargo, alimentaba la paranoia y la desconfianza en el corazón de Saúl, que veía en cada triunfo de David una sombra sobre su propio reinado. El reinado de Saúl comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su obsesión por David. Sus decisiones, cada vez más erráticas, y su comportamiento impredecible sembraban el caos en la corte y entre su propia familia. Durante una sesión en la que David tocaba el arpa para calmar, como solía hacer, el espíritu atormentado del rey con la dulzura de su música, Saúl, atrapado en un arrebato de ira, tomó una lanza y la lanzó hacia David, intentando clavarlo contra la pared. Merab observaba con dolor cómo su padre, el rey que una vez había sido su pilar, se perdía en un laberinto de miedo y sospecha. Esta transformación colocó a Merab en una situación tremendamente complicada, atrapada entre su lealtad hacia su padre y sus sentimientos complejos hacia David y Mical. Su corazón se sentía dividido. La felicidad de Mical con David era un constante recordatorio de lo que Merab había perdido, y las acciones de su padre solo servían para profundizar la brecha entre su deber y sus deseos personales. La corte, mientras tanto, se convirtió en un campo minado de intrigas y conspiraciones. Los leales a Saúl veían con desconfianza cada movimiento de los partidarios de David y viceversa. En este entorno cargado de tensiones, Merab se encontró navegando por aguas cada vez más turbias, tratando de mantener un equilibrio entre sus propias convicciones y las expectativas impuestas por su posición. El conflicto llegó a un punto de ebullición cuando David, viéndose sin otra opción, decidió huir del alcance de Saúl. La noticia de su destierro sacudió los cimientos del palacio, y Merab no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y desesperación. Por un lado, David estaría a salvo de la ira de Saúl, pero por otro, su partida significaba la pérdida definitiva de lo que podría haber sido. Con la guerra consumiendo a Israel y la ausencia de David dejando un vacío palpable en la corte, Merab se encontró sumida en una soledad profunda. Los días en el palacio se volvieron largos y sombríos, y la princesa se vio obligada a enfrentar no solo la incertidumbre sobre su futuro, sino también la dolorosa realidad de un reino desgarrado por la discordia y un padre consumido por su propia mente en declive. En este caos, Merab buscaba desesperadamente un rayo de luz que le indicara el camino a seguir. El trágico destino de Saúl y sus hijos en el campo de batalla marcó el fin de una era turbulenta para Israel. La noticia de su caída se extendió rápidamente,
dejando un velo de luto sobre la nación, y especialmente sobre Merab. La pérdida de su padre y hermanos en combate fue un golpe devastador. A pesar de las tensiones, el amor de Merab por su familia permanecía incólume, y la realidad de su ausencia la sumió en un profundo duelo. En medio de este periodo de luto, David ascendió al trono de Israel, cumpliendo la antigua promesa ungida por Samuel. Su coronación no solo significó un cambio en el liderazgo, sino también un giro en la vida de Merab. Aunque el rey David era recordado por muchos como el héroe que derrotó a Goliat y como el rey justo que unificó a Israel, para Merab, él también era un recordatorio de lo que su vida podría haber sido. La ascensión de David abrió heridas antiguas, pero también ofreció un camino hacia la reconciliación y la curación de las divisiones del pasado. La aparente paz que siguió fue interrumpida por una antigua deuda pendiente: la demanda de los gibeonitas buscando venganza por las acciones de Saúl contra ellos. La tragedia de la promesa rota de su matrimonio y la muerte de sus hijos marcaron profundamente la vida de Merab, dejando cicatrices en su alma que nunca desaparecerían por completo. Su duelo fue un viaje solitario a través de la oscuridad del alma, buscando consuelo en su fe y su comunidad, encontrando destellos de luz en las tradiciones y rituales que una vez compartió con aquellos que había perdido. En la profundidad de su dolor, Merab descubrió una fortaleza interna, una capacidad de resistir y encontrar significado incluso en la tragedia más grande. A través de su duelo, comenzó a tejer una nueva narrativa para su vida, una que abrazaba tanto la belleza como el dolor de su pasado. Aunque las cicatrices de la pérdida nunca desaparecerían por completo, Merab aprendió a vivir con ellas, encontrando maneras de honrar la memoria de aquellos que había amado y perdido. En este proceso de sanación, Merab se convirtió en un faro de esperanza y resiliencia para todos aquellos que enfrentaban sus propias tormentas, demostrando que incluso en medio de la desolación, la vida puede encontrar una manera de florecer nuevamente. Con el tiempo, Merab encontró maneras de transformar su dolor en algo que le diera fuerza y propósito. Se volcó hacia la ayuda a los demás, canalizando su propia experiencia de pérdida para consolar y apoyar a aquellos que también sufrían. En este acto de dar, descubrió una forma de seguir adelante, creando un legado de compasión y resiliencia. Merab es recordada no solo como la hija del primer rey de Israel o la hermana de Mical, sino como una mujer que, a pesar de las tragedias y las traiciones, se mantuvo firme y encontró la manera de trascender su propio sufrimiento. Su historia se convirtió en un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, inspirando a generaciones futuras a enfrentar la adversidad con gracia y coraje. La relación entre Merab y David, aunque marcada por el dolor y la complejidad, encontró su resolución en el reconocimiento mutuo de sus sufrimientos y pérdidas. Con el tiempo, un entendimiento tácito surgió entre ellos, un reconocimiento de que ambos habían sido moldeados y, a su manera, heridos por los caprichos del destino. Esta comprensión trajo consigo una forma de paz, un cierre a las heridas del pasado. La vida de Merab toca temas universales de lealtad, sacrificio y la búsqueda de justicia. Su historia es un recordatorio de que, a menudo, la verdadera fuerza se encuentra en la capacidad de perseverar a través de la adversidad, manteniendo la integridad y la compasión incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Proverbios 31, versículos 25 al 26. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría, y en su lengua hay enseñanza de clemencia. Luego de adentrarnos en la historia de Merab, una narrativa de valentía, fe y resiliencia ante las adversidades, nos encontramos reflexionando sobre las lecciones de vida que su viaje nos ofrece. En este momento de contemplación, los invito a unirnos en oración, buscando encontrar en nuestras propias vidas la fortaleza, la sabiduría y la paz que Merab descubrió en la suya. Con una comprensión mutua, concede a nuestros corazones la sabiduría para aprender de nuestras experiencias, para crecer a través de nuestras pruebas y para compartir esa sabiduría con aquellos a nuestro alrededor. Que la historia de Merab nos inspire a vivir con empatía, a actuar con justicia y a amar con profundidad. Finalmente, Señor,
te pedimos que nuestra fe sea siempre un faro que ilumine nuestro camino, al igual que la fe de Merab iluminó el suyo, guiándola a través de los desafíos hacia un futuro de renovada esperanza y propósito. En tu nombre sagrado. Amén. A medida que cerramos esta historia, queremos agradecerles por sumergirse en las páginas de la vida de Merab con nosotros. Si se sintieron inspirados o conmovidos, les invitamos a suscribirse a Huellas Divinas, dar me gusta a este video y activar la campanita para más relatos que iluminen y fortalezcan. Mientras el reino enfrentaba tiempos de incertidumbre y cambio, Merab se encontraba a menudo vagando por los pasillos y jardines del palacio, su figura solitaria una silueta contra los vastos tapices que contaban las glorias pasadas de Israel. Estos tapices, con sus hilos de oro y azul, relataban historias de victorias y de tiempos más simples, un doloroso contraste con la complejidad de las luchas. La naturaleza misma parecía resonar con el estado de su corazón. Las tormentas de verano llegaban con furia, con relámpagos que rasgaban el cielo y truenos que parecían retumbar como los conflictos en el alma de Merab. Después de la tormenta, el aire se llenaba de un frescor limpio, un recordatorio de que incluso después de la destrucción, la renovación es posible, una lección que Merab comenzaba a abrazar en su propia vida. Los días se sucedían uno tras otro, cada amanecer y atardecer, un cuadro pintado en el lienzo del cielo, cada uno único, cada uno un testigo mudo de los desafíos y cambios en el palacio. Merab, con su sensibilidad agudizada por el dolor y la pérdida, encontraba consuelo en la constancia de estos ciclos naturales, una metáfora de su propio proceso de sanación y crecimiento. En las noches claras, Merab se asomaba a los balcones del palacio para contemplar las estrellas, buscando en los patrones ancestrales de las constelaciones alguna señal de guía. Las estrellas, con su luz que atraviesa eones para brillar sobre la tierra, le recordaban que su historia era solo una parte de un tapiz mucho más grande, tejido a lo largo de generaciones. El otoño traía consigo un cambio en el paisaje. Las hojas de los árboles del jardín real se teñían de rojo y oro, cayendo suavemente al suelo en un susurro crujiente bajo sus pasos. Merab veía en este cambio una analogía de su propia transformación, desprendiéndose de las viejas identidades y roles que ya no le servían, dejando espacio para que lo nuevo brotara. Con cada hoja que caía, Merab sentía cómo se liberaba un poco más de las expectativas y las restricciones del pasado. Era un proceso lento y a veces doloroso, pero cada paso la llevaba hacia una mayor autenticidad y un entendimiento más profundo de su lugar en el mundo. Así, a medida que las estaciones del año dibujaban el curso del tiempo, Merab tejía su propia estación de renacimiento personal. Aprendía que la verdadera fuerza no viene de la ausencia de vulnerabilidad, sino de la capacidad de seguir adelante a pesar de ella, de reconstruirse a sí misma no una, sino muchas veces, como requieren los ciclos de la vida. Este viaje de Merab, marcado por la introspección y el renacimiento, se convertiría en un testimonio silencioso pero poderoso de la capacidad humana para adaptarse y encontrar belleza y significado incluso en medio de la adversidad. Su historia, aunque enraizada en una época y un lugar específicos, resonaría a través de los siglos, un faro de esperanza y transformación para todos aquellos que, al igual que ella, buscan encontrar su camino a través de las tormentas de la vida. Mientras Merab se adentraba más en su camino de introspección y autodescubrimiento, las estaciones continuaban su danza eterna, marcando el paso del tiempo con cambios sutiles pero incesantes en el paisaje que la rodeaba. El invierno llegó, cubriendo los jardines del palacio con una manta de silencio. La nieve suavizando los contornos del mundo como si intentara borrar las cicatrices del pasado. En estos días fríos y cortos, Merab se encontraba a menudo ante la gran chimenea de la sala de estar, las llamas danzando ante sus ojos, hipnóticas y cálidas. El fuego, con su poder destructivo y renovador, se convirtió en un símbolo de su propia regeneración. En las llamas veía la posibilidad de quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo, permitiendo que el calor de la transformación tocara incluso los rincones más fríos de su corazón. Merab, ahora una figura de matriarcal sabiduría y serenidad, se volvía cada vez más hacia el futuro,
considerando cómo podría guiar a los más jóvenes, enseñándoles no solo a sobrevivir a las tormentas de la vida, sino a prosperar a través de ellas. Su historia, tejida a través de las estaciones de su vida, era un canto a la perseverancia, un himno a la posibilidad de la transformación y la redención, sin importar las pruebas enfrentadas. Antes de despedirnos, queremos dejarles con una última reflexión. Cada historia que compartimos es un espejo de nuestras propias vidas, lleno de desafíos, triunfos y la búsqueda eterna de significado. Al igual que Merab, cada uno de nosotros está en un viaje único, y juntos en Huellas Divinas podemos encontrar fuerza, consuelo y guía en las palabras eternas de la Biblia. No se vayan sin comentar qué otras historias les gustaría explorar y compartir sus pensamientos con nuestra comunidad. Hasta la próxima, que encuentren paz y guía en cada paso de su camino. Bendiciones.